no quiero embarcarme, pues es muy cierto. Yo no quiero embarcarme, pues es muy cierto. Que no cuantos navegan llegan al puerto. Arriba, 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 que arriba iré en los campos floridos, en los campos floridos de San Andrés, de San Andrés, de San Andrés. Saludos. Espero que la melodía anterior haya despertado algún recuerdo o memoria específica en algunos de los estimados escuchas. A ellos debemos decirles que, entre otras cosas, quizá han sido víctimas del poder del timbre. Para otros, espero que el estilo del canto les haya sonado por lo menos conocido también por el timbre característico de la voz. El timbre, en una de sus definiciones más básicas, se describe como una cualidad del sonido que nos permite distinguir e identificar fuentes sonoras. Es decir, el timbre es lo que nos hace saber si estamos escuchando una flauta, un violín o, en este caso, una voz humana. Asimismo, cada voz humana tiene un timbre propio con el que podemos diferenciarla. No está de más decir que la voz humana es tan versátil que puede imitar el timbre de instrumentos musicales o incluso el timbre de otra voz. El estudio del timbre, tanto en los instrumentos musicales como en la voz humana, es una materia compleja, puesto que implica el estudio de fenómenos acústicos que son efectivamente medibles y sujetos a descripción, pero también abarca los receptores de dichos fenómenos acústicos, es decir, las orejas y cerebros de aquellos que están escuchando, quienes a su vez pueden construir una red de significados emocionales a partir de sus percepciones tímbricas. Para terminar de complejizar el asunto, podemos mencionar también que en el caso del canto es posible entender los distintos colores tímbricos observando y comprendiendo las distintas disposiciones musculares que se presentan en el aparato fonador de aquel que está cantando. En otras palabras, para delimitar una comprensión del timbre en el canto, pueden intervenir por lo menos 3 disciplinas de estudio: la acústica, la psicoacústica y la fisiología. No es poca cosa. El primer ejemplo musical que escuchamos fue la introducción de la animación japonesa Heidi y corresponde a una forma de canto conocida como yodel o canto a la tirolesa. Aunque hay varios tipos de canto yodel, el que escuchamos tendría su origen en gritos utilizados para llamar al ganado en las regiones rurales europeas. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Otra tradición vocal para llamar ganado en las regiones escandinavas es el canto kulning, que podemos escuchar al inicio de la canción Into the Unknown de la película Frozen. Hablando de las complejidades para el estudio del timbre, parece ser de común acuerdo que una de esas complejidades se encuentra sobre todo en la dificultad para describir el timbre bajo algún tipo de terminología concreta. Por ejemplo, en estas tradiciones de cantos para llamar ganado, la voz presente en el timbre característico del kulning se describe simplemente como hipnótico o mágico. Tanto el yodel como el kulning han tenido la función de llamar al ganado. Ambas expresiones se dan al aire libre y sin el uso de ningún tipo de amplificación electrónica. Se entiende entonces que para cumplir su función es necesaria una emisión de la voz que se extienda a grandes distancias con el mayor volumen posible. En el año de 1984, Anna Johnson analiza mediante radiografías a cantoras de kulning. Entre sus conclusiones, destaca que la colocación de la laringe al cantar kulning permite a sus intérpretes emitir registros agudos con gran volumen y sin llegar a lastimarse los pliegues vocales. Hace unos años, Macalister, Anita y otros autores concluyen además que la colocación de la laringe en el kulning aumentaría en más de 1 metro la distancia a la que puede ser escuchada la voz en comparación al registro de cabeza utilizado por una soprano. A partir de comparaciones entre yodel y kulning, otros autores han concluido que, a pesar de ser muy similares, ambos difieren diametralmente en las disposiciones musculares de la laringe utilizadas por sus intérpretes. Aquí es donde entra el twang, una modulación tímbrica que puede estar presente en el yodel y no así en el kulning. Para explicar el twang o gangueo, les propongo el siguiente video. Here we are. The twang is this sort of bratty
bratty sound, spoilt child kind of sound. And it's this, no, I want a pony. Daddy, I want a pony. Daddy, I want a pony or a skateboard. I don't care, I just want something. I'm really bored. You know, that really nasally sound. So if you can, a way to practice is literally just going na. And what's happening is that your soft palate is lowering and coming up to the back of your tongue. So the soft palate's lowering, and you're creating some space up there to allow that resonance here. And also the epilarynx is narrowing as well. So you're getting this quite tight na here. There's a kind of a tight, that's pure twang is here. Can you hear that? Some people speak like that all the time. It's really, really annoying, isn't it? But can you see, if you just add a little bit of that twang, so the way you speak, normally, if I was just to speak like that without any twang at all, then that would be the sound you're getting here. And that's fine, but people might not be able to hear that. And it's very, very chesty resonance, and it's mainly coming from the throat, although I'm really pushing the core muscles here as well to make a point. But what I want to do is just create a little bit of twang, not too much, but just a little bit. It doesn't have to be loud. Can you hear the difference? Now that's really nasally now. So, give that a go. That's the twang. At the twilight's last gleaming. La música popular estadounidense está plagada de la sonoridad del twang. Asimismo, nos encontramos con que de algún modo el canto yodel se incorporó a los recursos estilísticos vocales de la música country, por lo que es posible encontrar tutoriales en YouTube donde se aconseja que, para facilitar el canto yodel de la música country, es recomendable emplear un poco de twang. Asimismo, la palabra twang en la música country no solo hace referencia a una técnica vocal, sino que se emplea para describir características tímbricas en instrumentos cordófonos como el banjo. Tal parece que cantar o tocar con twang en la música country ha sido señalado por intérpretes y escuchas tanto como un símbolo de autenticidad o muestra de pedigrí, como una señal de mal gusto o residuos de barbarie. En el espectro positivo de los significados, el niño Mason Ramsey fue grabado en una tienda de autoservicio cantando un clásico del country donde se emplea el yodel. La viralización de su video en redes sociales le valió la firma con una casa discográfica con la cual lanzaría tiempo después el sencillo que lleva por nombre Twang. Para cerrar esta sección, les pido conservar en la memoria la siguiente idea. Tanto el canto kulning como el yodel y la técnica del twang que puede acompañarlo pueden resumirse y entenderse como soluciones a un problema de economía e higiene vocal. Cómo producir el mayor volumen de la voz con el menor esfuerzo posible y sin comprometer en absoluto la salud de los pliegues vocales. La solución a este problema se traduce en disposiciones específicas de la musculatura del aparato fonatorio, disposiciones que a su vez producen un timbre vocal característico. Como en las películas, hago una regresión y los invito a escuchar de nuevo un son jarocho. Cuando el pescador empieza a dar golpes en el banco, a dar golpes en el banco, cuando el pescador empieza. Mientras llevaba a cabo transcripciones de la voz cantada del jaranero Julián Cruz Figueroa, resonaba en mi memoria otras pistas de son jarocho, así como la canción del vaquero rock and rollero de Charlie Montana. Algo sentía de elemental en el canto de Charlie Montana que me recordaba el timbre de cantadores de son jarocho que tuve la oportunidad de escuchar en fandangos tanto en la Ciudad de México como en Veracruz y Oaxaca. Haciendo el lápiz a un lado y recordando que precisamente la información referente al timbre es una de las que menos se puede ver reflejada mediante la escritura al pentagrama, me preguntaba si esa similitud que percibía era real o un simple distractor. Para resolver esa duda, bastaría entonces con encontrar algún referente teórico donde le pusieran nombre y apellido a esa sonoridad áspera, rasposa, que me parecía escuchar en el canto de son jarocho y en la voz de Charlie Montana. Las pesquisas mediante unas cuantas búsquedas en el internet no me decepcionaron. En el artículo de Kate Heckman, llamado Un sistema para describir el timbre en las canciones populares, la autora propone un modelo para analizar algunas canciones de Aretha Franklin. Ahí apareció claro y conciso el término twang, y tras escuchar los ejemplos musicales que acompañan el artículo, no me quedó más que exclamar ¡Eureka!
Antes de recordar la idea que les pedí guardar en la memoria, habrá que mencionar rápidamente que parte de la popularidad de la cual goza el son jarocho actualmente se debe a la revitalización de su espacio festivo conocido como fandango. El fandango ha sido y es la reunión de bailadores, cantadores, instrumentistas, espectadores y un variopinto número de etcéteras alrededor de una tarima de madera. En sus versiones más rústicas, la participación vocal de los cantadores dentro de un fandango se lleva a cabo al aire libre, sin ningún tipo de amplificación electrónica y con la exigencia de contar con una potencia en la voz que permite escuchar los versos que se cantan a la mayor cantidad de oyentes. Es decir, es necesaria una emisión de la voz que se extienda a grandes distancias con el mayor volumen posible. De igual manera, y bajo un escenario ideal, se esperaría que un cantador experimentado o de oficio, como se les ha llegado a llamar, cuente también con la resistencia para exhibir sus habilidades varias noches seguidas y durante largos periodos de tiempo de ser necesario. No deja de sorprender entonces que cantadores de oficio, aún entrados en años, además de contar con una memoria excepcional para recordar versos, exhiban todas las características vocales antes mencionadas, lo que vuelve natural un cuestionamiento como aquel que escuché alguna vez durante un fandango. Oiga, don Tirso, ya díganos cuál es el secreto para no perder la voz. En esa ocasión, don Tirso, la máquina de cantar, como también escuché que le llamaron, respondió que el secreto era no tomar frío. Al día de hoy me queda clara otra lista de ese secreto. Don Tirso empleaba el canto gangueado, cantaba con twang. El día que yo me muera, la tierra lo va a sentir, la tierra lo va a sentir. El día que yo me muera. Estoy muy ronco para cantar. El comentario "estoy muy ronco para cantar" es común entre cantadores después de algunas noches de fandango. Incluso en los versos se dice: no me atormenta la voz, me atormenta la ronquera. Lo interesante es que aún con esa ronquera uno puede seguir cantando. Esa ronquera, sospecho y me parece, está haciendo alusión también al timbre característico producto del twang, el cual, como dijimos, puede evitar el daño a las cuerdas vocales. No por nada, y dentro de la literatura médica, se puede encontrar también la recomendación de utilizar el twang en la voz hablada como un recurso valioso dentro de las terapias para la rehabilitación de la voz. Escuchemos a otros cantadores veteranos donde se aprecia el gangueo. Yo conmigo no me valgo para hablar de una mujer. De veras soy pico largo y que no lo van a ver. Ay, esta doña recostada con los huecos de la arena. Soledad, soledad, que así decía. Si bien ese cantar como viejito puede ser un gangueo en cierta medida natural, producto de la pérdida del tono muscular entre las personas mayores, no me queda duda de que también corresponde a la colocación laringea necesaria para el twang. De hecho, y entre un sector de intérpretes de son jarocho que quizá pretenciosamente se afanan en mostrar sus aprendizajes en el rancho, es posible escuchar una búsqueda por imitar dicho timbre. Esta búsqueda, por cierto, no deja indiferentes a los escuchas de quienes he oído comentar. Quieren cantar como viejito, pero no les queda. El poder simbólico del timbre. De cualquier manera, y aunque en diversas proporciones, que pueden ir desde la sutileza hasta la exageración, el gangueo o twang es un timbre que se puede apreciar entre otros grupos de edad y en buen número de grabaciones. Haciendo énfasis en la palabra preliminares, es momento de atar cabos. Muestro el modelo de análisis del timbre vocal propuesto por Heyman, que a mi parecer es bastante funcional para el caso del son jarocho. En este modelo hay 4 apartados. Resalto, nosotros desde este pequeñísimo trabajo de escritorio y de escucha no hemos más que manoseado el apartado correspondiente a la segunda columna. Para la primera columna, por ejemplo, sería necesario efectuar análisis de imágenes de resonancia magnética a cantadores de son jarocho para obtener datos precisos del uso del twang o gangueo más allá de la identificación por medio de la escucha. Para el resto de las columnas, métodos utilizados en el estudio de tradiciones musicales, donde la voz cumple funciones similares y se enfrenta a problemáticas semejantes, como es el caso del yodel y el kulning, por mencionar algunas, son un referente sólido para diseñar instrumentos de medición pertinentes al canto en el son jarocho. En este momento abordamos una sola característica tímbrica correspondiente al twang o gangueo desde algunas prácticas e intérpretes específicos, en un afán de clasificar y sistematizar el twang junto a otras características tímbricas
presentes en el canto del son jarocho, en todas sus vertientes, sería posible complementar el modelo de Heyman con la propuesta de Catherine Sadorin y su método Complete Vocal Technique, con el cual se podrían abarcar tanto expresiones tradicionales como aquellas donde el estilo de canto toma ya referentes de otros estilos, géneros o tradiciones musicales. Este trabajo de clasificación puede ser acompañado y contrastado con el trabajo etnográfico que nos aportaría la perspectiva de pensamiento de los intérpretes de son jarocho respecto a las cuestiones de percepción tímbrica, así como las posibles categorías nativas indispensables y necesarias para armar una teoría musical integral como la sugerida por Jessica Gottfried, donde habrían de convivir tanto la teoría occidental así como las diversas y quizá ambiguas categorías de los sistemas tradicionales de la música mexicana. Finalmente, y mediante los métodos empleados en trabajos de análisis melódico de repertorio como el de Lénica Reyes, sería deseable obtener una primera comprensión de las estructuras, patrones y recurrencias que conforman el lenguaje melódico presente en el canto del son jarocho. Me parece que esta posible ruta de análisis brindaría en primer lugar la posibilidad de conservar y comprender una parte del conocimiento colectivo que el son jarocho ostenta. Todo ello desde una perspectiva crítica y razonada. Por otra parte, tendremos información valiosa y necesaria para continuar el desarrollo de estrategias de transmisión de ese conocimiento. Por otra parte, aunque la figura del cantador de oficio dentro del son jarocho nos habla de una práctica de formación musical donde la especialización era una realidad, también es muy real que el son jarocho continuó formando un nicho de mercado donde la demanda actual de su enseñanza requiere muchas veces de intérpretes que sean capaces de ofrecer un panorama generalista que brinde los referentes para comprender aspectos de la ejecución instrumental, la laudería, la ejecución del baile, desarrollos históricos, etc. El análisis musical del son jarocho es una herramienta vital que, a pesar de su escasez en el medio, podría dar una respuesta responsable y tal vez hasta contestataria a los patrones de consumo de la también real cultura de la inmediatez, donde se espera la mayor cantidad de información y formación en el menor tiempo posible. Concluyendo, el twang o gangueo es entonces una modulación tímbrica producto de una disposición muscular específica del ala laringe humano. Esta disposición permite aumentar el volumen y alcance de la voz mediante el menor esfuerzo posible y sin comprometer la salud de los pliegues vocales. Este recurso de economía e higiene vocal con su timbre característico está presente en expresiones musicales como el canto del son jarocho, aunque también lo podemos encontrar en otras tradiciones musicales donde la emisión de la voz debe cubrir exigencias referentes al volumen y resistencia. Por último, en el único trabajo sobre canto y análisis musical del son jarocho, Edward Sheehy justifica claramente las razones que lo llevan a dejar los aspectos tímbricos completamente fuera de su estudio, concluyendo en cambio lo siguiente. En las melodías vocales del son jarocho existen alteraciones en el acento prosódico de las palabras, sin las cuales el son sonaría de una manera completamente distinta, por lo que dichas alteraciones en los acentos constituyen desviaciones del lenguaje que se pueden considerar como un elemento estilístico del canto. A casi 50 años de escritas dichas conclusiones, y aún sin ponerlas a discusión, me gustaría añadir entonces que, en términos del timbre vocal, el uso del gangueo o twang puede ser considerado también otro de los elementos estilísticos para describir el canto del son jarocho.